A veces educar a un adolescente se siente como un viaje sin mapa. Hay momentos de duda, de preocupación, pero también de conexión, crecimiento y amor infinito. Si alguna vez te has preguntado si lo estás haciendo bien, si necesitas herramientas para fortalecer el vínculo con tu hijo, o simplemente buscas un espacio donde sentirte acompañada o acompañado en este camino, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Reentenderte, un espacio creado para apoyarnos, aprender juntos y recordar que no estamos solos en esta aventura. Hablaremos sobre salud mental, prevención del consumo de drogas y cómo construir relaciones basadas en la confianza y el amor. Aquí encontrarás la voz de expertos, historias reales y consejos que marcarán la diferencia en la vida de tu familia. Porque acompañar, proteger y reconocer no es solo prevenir, es estar presentes, es dar esperanza, es construir juntos un futuro más fuerte. Gracias por estar aquí. Suscríbete, comparte y únete a esta conversación, porque juntos hacemos la diferencia. Comenzamos. Ser padre de un adolescente es un reto constante. Queremos protegerlos, guiarlos y asegurarnos de que tomen buenas decisiones. Pero al mismo tiempo, ya saben que buscamos también que confíen en nosotros y se sientan libres de expresarse. Sin embargo, ¿qué preguntas nos podríamos hacer para reflexionar también nosotros? ¿Cómo podemos establecer límites sin que se sientan controlados? ¿Cómo logramos el equilibrio entre ser firmes y a la vez accesibles? Bueno, en este episodio hablaremos sobre cómo poner reglas claras sin romper la confianza con nuestros hijos. Bienvenidos a Reentenderte, este podcast que está abierto para ti, donde exploraremos herramientas y estrategias para mejorar la conexión con nuestros hijos adolescentes. Soy Javier Medina, me da mucho gusto saludarte y en este espacio quiero acompañarte en el camino de entender mejor a tu hijo y fortalecer su bienestar emocional. En este episodio, como te lo comenté, vamos a hablar sobre la educación y los límites. Muchos padres sienten que establecer reglas significa alejarse de sus hijos o convertirse en esa figura autoritaria. Pero en realidad los límites son esenciales para su desarrollo. Así que aprendamos cómo manejarlos y hacerlos de una forma más efectiva y con amor. Queridos amigos, qué gusto me da saludarlos. Como ya saben, aquí estamos tratando de comunicar esta información para que la pongas en práctica y, ¿por qué no?, para implementarla y reentendernos como padres también y entender todas aquellas cosas que de alguna manera como que no han ido del todo bien. Porque ya saben que muchos adolescentes rechazan las reglas porque las sienten como una imposición. Sin embargo, los límites ya saben que bien establecidos no solo les dan confianza, también les dan seguridad. También les refuerzan el autoestima y les ayudan a construir ese respeto en la relación entre ellos y nosotros. Y me gustaría platicarte el día de hoy a través de este podcast 4 claves para establecer límites de una manera efectiva sin dañar la conexión con ellos. Porque ya sabes que qué difícil es ser padre. Y qué difícil es a veces desde nuestra visión entender la visión de ellos. Qué difícil es entender la dinámica de vida que ellos viven en esos cuerpos tan acelerados, tan dinámicos, con tanta energía, con un desarrollo hormonal tan distinto ya al nuestro, que por momentos nos desconectamos y no entendemos y perdemos la confianza e incrementamos la rigidez. Y bueno, me gustaría dentro de esas 4 claves compartirte la primera, que estoy seguro yéndonos directito al grano para que empieces a tomar nota y empieces a practicarlo esto, porque me he dado cuenta que en mi trabajo con ellos, ya por muchos años, me he dado cuenta que los límites, la verdad es que son muy, muy favorables, son muy saludables y fomentan el respeto y la confianza. Y esta primera clave la quisiera referir contigo acerca de establecer reglas claras y negociadas. Establecer reglas claras que sean bien negociadas entre ambas partes para que no haya
una desconexión o un desacuerdo. Y mira, ya sabes que cuando las reglas son impuestas sin explicación, los adolescentes pueden sentir que les estamos robando su autonomía, que estamos sobrepasando o estamos invadiendo su espacio personal. Sin embargo, si nosotros, en lugar de ser como si fuéramos sobreprotectores y poco a poco lográramos reentender y empezáramos a hacer como ese microcambio en nuestra vida interior como padres, podemos llegar a involucrarlos a ellos en ese proceso también, donde entenderán mejor el propósito que ellos tienen como jóvenes, como adolescentes, y también les ayudará a ser menos propensos en toda la susceptibilidad que ellos están viviendo para que esto de alguna manera no les impacte su autoestima personal. Y te has de preguntar, ok, ¿cómo establezco estas reglas claras? ¿Cómo las puedo negociar bien? Te voy a dar aquí algunos tips que en lo personal estoy seguro que te pueden servir. Una de estas es definir reglas. Mira, define reglas realistas y que realmente sean necesarias. Cuando definas esas reglas que sean realistas y necesarias, porque a veces como padres definimos cosas que no necesariamente son realistas y necesarias, definimos cosas porque nos sentimos con miedo a que le pase algo. Nos sentimos a veces abordados de una ansiedad de que no queremos que repita a lo mejor alguna conducta que nosotros tuvimos en la adolescencia. Y de esa manera a veces invadimos el espacio personal a través de esa violación de la regla del respeto, porque ellos quieren sentirse respetados. Sin embargo, cuando definimos estas reglas que sean realistas y necesarias, mis queridos amigos, debemos explicarles el propósito de cada regla que les estamos implementando o imponiendo, para que ellos las puedan comprender. Y una vez que les estemos explicando el propósito de estas reglas, que son muy favorables, que a ellos de alguna manera los sacude, como que los inquieta, los incomoda, pero a nivel inconsciente los hace sentir protegidos, porque esto es algo que yo me he dado cuenta bastante en estos centros de rehabilitación donde ya llegan estos adolescentes, pues de alguna forma se sienten protegidos. Y me he dado cuenta también que muchos de estos adolescentes a veces se lastiman a ellos mismos o buscan llamar la atención a través de alguna manera incorrecta en su comportamiento o su conducta, que lo que están buscando a través de esa manifestación incorrecta en su conducta es la valoración, la validación y la protección de un adulto que esté cerca y en presencia de ellos. Entonces, cuando tú explicas el propósito de esto y te das cuenta cuál podría ser ese trasfondo, lo importante es que involucres a tu hijo en la creación de estos acuerdos. O sea, que no sean acuerdos o reglas que tú implementes como padre, porque a veces sí las implementamos y vas a cerrar o vas a apagar el teléfono a tal hora y vas a recoger tu cuarto porque es parte de tu obligación y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Sin embargo, a veces son reglas que están promovidas por el miedo en nuestra etapa adulta, que también estamos viviendo de alguna manera algún tipo de malestar emocional como padres, y que simplemente implementamos reglas que de alguna forma creemos que a través de ellas nos protegemos y los protegemos a ellos. Sin embargo, lo más adecuado es que los involucremos en ellos en las reglas que estamos implementando. O sea, si tú le dices, oye, yo quiero que apagues el teléfono a esta hora, ¿tú qué piensas de apagarlo a la hora que te estoy diciendo? ¿Crees que es justo o no? Entonces, de esa manera estás tratando de buscar una retroalimentación para que él o ella se sienta involucrada en la regla que tú le estás poniendo. Y algo muy importante, hay frases muy poderosas que puedes utilizar para que refuerces esta manera de involucrarlos. Por ejemplo, una frase muy buena que puedes utilizar es la que, por ejemplo, si ellos ya están saliendo con los chavos, ya están saliendo a las fiestas, ya están saliendo, poco a poco ahí les está soltando, vamos a ponerlo metafóricamente, ese cordoncito, el mecatito, para que se sientan un poquito más libres y se van a la fiesta.
y de repente les pones un horario para que ellos pues obviamente tengan un límite, lo cual es lo más agradable. Sin embargo, observa cómo le implementas esa regla. Hay una frase muy buena que puedes utilizar en este mismo concepto, que sería la de: quiero que llegues a casa a las 10 porque me preocupa tu seguridad. ¿Qué opinas al respecto, hijo? ¿Qué opinas al respecto, hijita? Entonces él o ella te va a decir: oye papá, pues si la fiesta apenas empieza a las 10, o sea, no manches, déjame llegar más tarde, ok. Ahí es donde tú ya empiezas a negociar los límites. Ahí es donde tú ya empiezas a establecer reglas claras y negociadas, de las cuales tu hijo o tu hija forme parte de ellas. Te pongo un ejemplo práctico que lo puedes también ahorita meditar y poner en práctica en este momento. Por ejemplo, si tu hijo quiere extender esa hora de llegada, en lugar de decirle: no, ya te dije que a las 10 quiero que estés aquí, tú observa qué sensación, qué emoción, qué sentimiento como papá, mamá estás sintiendo. También, porque también como adultos te digo que nos invade el miedo, nos empezamos a imaginar que va a pasar lo peor y a veces exageramos. Entonces mejor prueba con esta frase: podemos negociar una hora razonable para ambos. Podemos ver qué hora se acomoda mejor para los dos. ¿Qué te parece si llegas a las 10:30 y me avisas si hay algún cambio? ¿Qué opinas? Entonces, la negociación empieza a ser parte de ese camino que ambos están buscando lograr tener. Y cuando empieza a haber esta negociación en ambas partes, el adolescente siente que su espacio personal no está siendo invadido. Y si no está siendo invadido, el adolescente se muestra receptivo. Qué interesante. Sin embargo, cuando invadimos es que como padres estamos también invadidos de miedo, por conceptos, porque escuchaste que el muchachito con el que se junta tu amigo o el muchachito que ha tratado de ser amigo de tu hija o de tu hijo no necesariamente a lo mejor tiene una vida saludable. Sin embargo, ahí tú como padre, como madre, necesitamos controlarnos, bajarle unas rayitas a ese estrés y empezar a ser más racionales. Empezar a buscar la manera de utilizar bien esta inteligencia emocional que se supone, porque a veces se nos va la onda bien gacho, pero se supone que ya con el tiempo hemos ido aprendiendo a vivir mejor. Ahí te va la segunda estrategia que te comparto, que te puede servir también si le estás batallando ahí con estos muchachones adolescentes, que hay de todo, hay unos muy nobles, pero hay unos que son más rebeldones. Bueno, pues este segundo sería ser coherente y cumplir lo que decimos. A veces que no somos coherentes y no cumplimos lo que decimos. O le dices al hijo: no agarres eso, y tú lo agarras. O le dices al hijo: no vas a tener esto, y de repente se te olvida, ya lo agarró. No lo cumpliste. Entonces, estas reglas, si las reglas realmente cambian constantemente o no las cumples o no se cumplen con las consecuencias establecidas, los adolescentes empiezan a dejarse llevar y también dejan de tomar en serio lo que tú les estás diciendo. Junto como que dejan de tomar en serio todas las reglas que les has establecido. Porque mira, nada más, y yo me he dado cuenta cuando he estado con ellos, que le sueltas tantito al adolescente y mira, luego te anda midiendo, como dicen, anda midiendo nada más el agua a los tamales. Está viendo qué tan frágil, te está observando, qué tan vulnerable, qué tan barco, como dicen, qué tan buena onda o qué tan estricto. Y por ahí, por un huequito, se meten y empiezan a hacer estragos. Y después utilizamos a la violencia o a la autoridad porque sentimos que ahora ellos ya no nos respetan. Entonces el ser coherente y el cumplir lo que decimos es esencial, mis queridos amigos. Y te has de preguntar, bueno, ¿cómo puedo aplicar esto? Ahí te van algunos puntos que te pueden servir. Intenta ser firme. ¿Cómo cuesta esto? Porque dices, no hombre, ahora estar ahí
pues lidiando con el estrés que traigo, más lidiando con este muchacho, con esta muchacha y tratando de sostener lo que tengo, pero en el fondo quiero que se sienta bien, quiero que se sienta libre. Bueno, pues ponle pausa a eso y empieza a sostener tu firmeza con flexibilidad. Tu firmeza con flexibilidad. Obviamente, esta flexibilidad cuando tú creas que es necesario ser flexible, porque si no, ni le muevas. También, ahí te va otro tip que te puede ayudar, que me he dado cuenta que es muy importante al estar cerca de estos muchachos. Es el establecer consecuencias. O bien, si tú ya estableciste una exigencia y una consecuencia y te pasaste, dijiste, ay, qué atarantado, ya le quité la televisión y a lo mejor te desesperaste en el momento y le dijiste un mes en lugar de una semana. Pues ni modo, hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo porque si no ellos se dan cuenta que tu palabra no vale. Fíjate, a mí me pasaba mucho esto al principio, cuando estaba con ellos, trataba de ser muy empático y ponerme al nivel de ellos. Sin embargo, ellos pues ven que no hay una exigencia en la parte de la autoridad del adulto y esa relación horizontal no necesariamente a veces funciona con ellos. Entonces, por ello es bien importante que le pongas mucha atención a tu inteligencia emocional. O sea, ¿qué tantas emociones estás sintiendo cuando el chamaco, la niña, el niño, el joven, el muchacho, la muchacha te está sacando canas verdes, como dices? Entonces, si te exageraste, si te fuiste a un nivel en donde no querías, pues tú ya sabrás cómo le haces o cómo le harás para que eso se cumpla. Porque si no, mira, no hay coherencia. Y si no cumples lo que dices, no hay respeto. Y hay muchísima vulnerabilidad de tu parte que ellos de alguna manera están leyendo eso y no conviene en la relación. Quieres construir adolescentes fuertes. Quieres construir adolescentes que de alguna manera respeten. Entonces, esto no quiere decir que es el único camino del cual tú puedes educar a tus hijos. Sin embargo, yo me he dado cuenta al observar cómo los terapeutas, las psicoterapeutas, los psicólogos, las enfermeras y todo el personal que se encarga, junto con nosotros los mentores y coaches que también acompañamos en el camino, me he dado cuenta cómo es importante implementar esto. Algo que nos pasa mucho en nuestra cultura hispana es que, híjole, como somos tan emocionales, a veces hacemos hasta amenazas por sentir miedo. Entonces, cuidado, no hagas amenazas vacías, como por ejemplo, ya sabes, la de si llegas tarde nunca más vas a salir. Si no apagas el Nintendo jamás lo vas a volver a usar. Si no te comes la comida jamás te vuelvo a comprar una de esta. O ponle el ejemplo que tú quieras. Ten mucho cuidado con estas amenazas vacías, porque al final estas amenazas vacías siguen generando en ellos esa relación y monitoreo de ver qué tan coherente, qué tan real, a ver si te la crees. Te están checando, ¿eh? Entonces, cuidado con estas amenazas vacías. Por eso es bien importante que tu inteligencia emocional, el control de tus emociones en ese momento, no te haga decir tonterías o cosas que después te arrepientas y que, pues por coherencia, las tienes que cumplir en contra, a lo mejor, de lo que te dicte tu corazón. Tómate un momento, un pequeñito momento, respira y después le dices la consecuencia o le dices la pregunta que sea una pregunta que proponga, no que imponga. Que proponga, que involucre. Ahí te va un ejemplo que puedes utilizarlo. También, que es un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, vamos a hablar del uso del celular. Ya ves que, cómo les encanta a los adolescentes usar el celular y ahí lo traen del tingo al tango y a veces ya ni se involucran con nada porque están en ese mundo virtual de algoritmos que al final no hay sentimientos en ellos, sino que genera sentimientos ese aparato en el interior de ellos. Pero en el aparato no hay esos sentimientos. Es un mundo
virtual, que no es palpable. Bueno, pues ellos están viviendo, nuestros adolescentes, en ese uso del celular. Sin embargo, hay veces que acordamos ciertas horas y cuando el muchacho, la muchacha o tu hijo o tu hija lo empieza a usar fuera de ese horario y de repente te das cuenta que este chamaco, que este niño, como decimos en el norte de México, que este huerco o esta chava lo está usando cuando ya le habías dicho que se había acabado el tiempo y ahí lo ves o ahí la ves en la cama ahí chateando, texteando. Bueno, en lugar de gritarle, en lugar de castigarlo sin previo aviso, primero aplícale esa consecuencia que ya habías acordado. Recuérdala y recuérdate en ese momento inteligencia emocional, contrólate, Javier, respiras, recuerdas esa consecuencia acordada con calma y se la dices. ¿Te acuerdas, hijito? ¿Te acuerdas, hijita? Recuerda que habíamos hablado ya de esto. Mañana te recuerdo que tendrás que respetar el horario sin excepciones. Ahí le estás dando una oportunidad. Y estás hablando con cordialidad. Acuérdate, sin abusar o imponerte en su espacio personal. Estás usando el diálogo, estás usando tu raciocinio para poder conectar y controlar las emociones y conectar con su emoción también, y que esta emoción, en lugar de generar un movimiento que lo desubique de la paz, que lo pueda mantener en una conciencia abierta para entender que excedió o que traspasó ese límite que ya había sido acordado. ¿Qué te parece? Te voy a platicar la tercera estrategia. Estuve pensando, si ves que voy muy rápido, pues ahí le regresas y empiezas a escucharlo nuevamente. La tercera es aplicar la disciplina con respeto, no con imposición. Aplica la disciplina con respeto, no con imposición. Mira, ya sabes que cuando los adolescentes se sienten que solo se les castiga sin una conversación, pueden rebelarse, pueden acelerarse y se desconectan emocionalmente. Ya, los perdiste. Ya se fue al cuarto, se subió al cuarto, le cerró a la puerta y a veces azotan la puerta, a veces le echan seguro, a veces te ignoran, a veces no le cierran la puerta, están ahí contigo conviviendo, pero están en modo zombie. Ya no conviven contigo. Nada más te ven, levantan los ojos, la mirada, viven en su mundo interior creyendo que eres una amenaza momentáneamente para ellos, porque pues obviamente no dejan de quererte. Sin embargo, es importante aplicar la disciplina con respeto, no con imposición. Y ahí te van unas estrategias que podrían ayudarte para que apliques esto de una forma más eficiente. Y en este sentido, mira, hay que enfócate en el aprendizaje, no en el castigo. Haz de cuenta que sácale la lección de vida a lo que está pasando, en esa relación con la disciplina. Sácale esa lección, ese aprendizaje. Usa tu diálogo personal en lugar de usar la imposición de tus ideas, de tus conceptos. Mira, me he dado cuenta que a muchos de ellos odian literal a veces que les hables de ti, de lo que fuiste, de lo que hiciste, de cómo viviste. Entonces, usa el diálogo y pon ejemplos que para ellos pudieran ser relevantes. Por ejemplo, algunos artistas que obviamente no todos ellos son ejemplares, pero habrá a lo mejor algún artista, algún actor, algún ejemplo de vida, alguna película que pudiera ayudarte a reforzar esa idea a través del diálogo, no de la imposición. Que les pudieras dar a ellos conceptos, ideas, símbolos en los cuales pudieran sentirse identificados. También es necesario explicarles las consecuencias sin los gritos ni las amenazas, porque ya que te sacan de quicio, ya ahora sí ahí sale Hulk y salen los problemas y salen los gritos, sobre todo nosotros los hispanos, que somos bien emocionales. Entonces hay que controlarse, hay que explicar las consecuencias, hay que usar ese diálogo en lugar de imponerles, en lugar de usar la imposición. Hay que enfocarnos en el aprendizaje, no en el castigo. Obviamente esto
Se escucha bien bonito, bien romántico y es difícil ponerlo en práctica. Sin embargo, pues desde el conocimiento va surgiendo el poder y así nos podemos ayudar. Ahí te va un ejemplo práctico que puede ayudarte a reforzar cómo aplicar la disciplina con respeto y no con imposición. Por ejemplo, y tuve pensando, si uno de tus hijos o tu hija incumple un acuerdo y ya estás, pero te lleva la tostada. En lugar de imponer una sanción drástica, en lugar de exagerar de más, que después te vas a arrepentir, que después vas a decir, ay, pero ¿por qué dije esto, hombre? Ay, se me hace que me pasé. Y ahí te vas a la cama a acostarte con esa sensación de sentirte un mal padre, una mala madre. Bueno, antes de sentir eso o antes de imponer eso, es mejor decirle, mira, entiendo, por ejemplo, le puedes decir, entiendo que esto que te pasó, que esto que te costó, que esto que sucedió, pudiera haber sido o es difícil para ti. Sin embargo, ¿cómo podríamos manejarlo para que no vuelva a pasar? ¿Cómo podríamos manejarlo, hijita? ¿Cómo podríamos manejarlo, hijo, para que no vuelva a pasar? Te amo, te quiero mucho. Vamos a reflexionar juntos. ¿Qué ideas me das? ¿Qué piensas? Obviamente, como te digo, se escucha muy bonito, muy romántico y en el momento, lo que menos quieres es ese enunciado y quieres, como muchos dicen, aventar la chancla y jalarle las orejas y los pies y vámonos para afuera. Bueno, en ese momento, control. Inteligencia emocional. Y ahí es donde, de verdad, que si lo logramos, podemos llegar a implementar un diálogo que genere una conexión, no un castigo, que genere en él un aprendizaje, que lo haga pensar, razonar, porque tú ya sabes que nuestros queridos adolescentes pues se mueven 100% con sus emociones. Entonces, si se mueven 100% con sus emociones, pues todo es un movimiento. Todo es un movimiento. Entonces, no hay un raciocinio que de alguna manera equilibre ese estado interior. Y nosotros como adultos, que ya estamos en una faceta diferente, entre comillas, se supone que podemos lograrlo. Ahí te va la última estrategia. A ti que eres un excelente padre, madre de familia y que le has batallado, que no te ha ido del todo bien, pero eso no significa que no eres un excelente padre, ¿eh? Eso no significa que no eres una excelente madre. Nada es perfecto, porque la perfección no está a la venta. Sin embargo, ahí te va la cuarta, para que le sigamos echando ganas. La cuarta sería, mira, vamos a reforzar la confianza con una comunicación constante con ellos. Hay veces que, mira, los vemos en la mañana y ¿cuándo les vuelves a dirigir la palabra? Hasta la noche. Cenan contigo, si es que cenan, ¿cuántas palabras diriges? Y se van y se aíslan y se encierran en su cuarto. Bueno, pues en este punto hay que reforzar toda nuestra confianza con ellos a través de una comunicación efectiva y constante. Ya sabes, hay veces que solamente nos comunicamos con nuestros queridos adolescentes para corregirlos. ¿Y cuántas veces nos hemos acercado a ellos para halagarlos, para decirles que algo está bien? Y cuando solamente nos comunicamos con nuestros hijos para corregirlos, pues obviamente la relación la estamos desgastando, la estamos malvalorando. Y por ello es importante equilibrar pues todas las reglas con momentos efectivos, que tengan una conexión efectiva y una conversación abierta. Acuérdate de esto. Y te paso algunos puntos que podrían ayudarte también a reflexionar, que yo en lo personal he visto cómo funcionan de bien. Por ejemplo, cuando las terapeutas y los psicólogos, las psicólogas, las enfermeras trabajan de esta manera con los adolescentes, cuando les hacen esa conexión, cuando les hacen esas preguntas, no, hombre, se sienten bien queridas por ellos, porque se sienten respetadas, se sienten respetados. Por ello, mira, ahí te va. Trata de dedicar tiempo para hablar sobre temas que de alguna manera te involucren con él o con ella. Sobre todo esos temas que estén libres,
de prejuicios, de leyes, de normas, de pasos a seguir, que como padres, cómo los saturamos. Porque creemos que es la manera de traerlos ahí con el, ¿cómo dicen? Machacándoles ahí, dando. Bueno, no. A los adolescentes evita estarles implementando reglas, normas. Todo tiene que haber un proceso, como te lo platiqué hace ratito, una comunicación efectiva, un respeto. Entonces trata de dedicar tiempo para hablar con ellos en este refuerzo de la confianza a través de la comunicación constante y efectiva. Trata de tener tiempo para hablar de cosas que te involucren. Por ejemplo, a él le gusta el fútbol, a ella le gusta la natación. Investígate, aunque a ti no te guste. Cuando esté en la escuela, métete a Google y busca cuál es la nadadora más importante. Entonces ponte a leer un poquito para que tengas tema para hablar en el lenguaje que a ella o a él le gusta hablar. A él le gusta el fútbol, pues tú como mamá, ándale, ponte a investigar ahí cuál es el jugador del momento y fíjate qué hizo, qué metió una chilenita, metió un penalti y sácale la plática a través de eso. Va a decir, ay, ¿y tú cómo sabes? Pues para que veas que sí sé. Entonces ya de esa forma tú te vas conectando y vas generando una confianza a través de una comunicación constante. Vas generando un diálogo que no sea, no solamente para corregirlo, que acuérdate, eso es lo que desgasta y desequilibra totalmente su estado emocional, sino que sea una comunicación que promueva la conexión, que promueva el hacerlo o hacerla sentir parte de un mundo que también tiene cosas bonitas, que también tiene flores, no todo es espinas. Mira, algo que puede reforzar también esa confianza en la comunicación es escuchar todas las razones que él o ella tiene para ti. Cómo nos cuesta trabajo a veces esto, porque imponemos límites sin escuchar razones. Creemos que lo que nos va a decir ya lo sabemos. Ya sé lo que me vas a decir. Ya me imagino. Pues mira, a pesar de esto, yo te impongo, alto con esto. Y evita imponerles un límite sin escuchar sus razones primero. Refuerza todos los momentos positivos. Oye, hijita, ¿te acuerdas cuando fuimos a la nieve? ¿Te acuerdas? Oye, ¿no te dan ganas de reírte? Pues ríete. Oye, ¿te acuerdas cuando se te cayó el elote en el pantalón y que se te manchó el pantalón? Oye, ¿te acuerdas esa Navidad cuando estuvimos jugando a esto? Recuerda todos los momentos positivos y refuérzalos a través de la comunicación. Porque como padres estresados, con baja inteligencia emocional, mis queridos padres de familia, cómo somos buenos para reafirmar y reforzar los errores que cometen. Volviste a dejar la cama extendida, volviste a dejar el baño tirado, ya te dije que te levantes más temprano, volviste a levantarte tarde y entonces ahí te vas dando cuenta que, que de verdad se nos chispotea, como decía el Chavo del Ocho. Entonces hay que reforzar los momentos positivos con nuestros hijos, hay que respetarlos, hay que ayudarlos, hay que generar en ellos de verdad cambios que los inciten a hacerse partícipes de la vida con sus padres, de la vida contigo, como papá, como mamá. Ahí te va un ejemplo para terminar y cerrar estas 4 estrategias. Si tú ves que tu hijo cumple con un acuerdo o que ves que le está yendo bien, en lugar de darlo por un hecho, mira, si lo hizo bien, ok, no. Intenta, si tú ves que cumplió con ese acuerdo que llegaron ustedes a tener mutuamente, refuérzale siempre con un comentario positivo, con una caricia positiva, como decía Alex Day. Y dile, híjole, qué bárbaro, hijita, qué bárbaro, hijo. Me gustó que llegaras a la hora que habíamos acordado. Gracias. De verdad, gracias. Te admiro mucho y de verdad que admiro también el respeto que le tuviste a esto que habíamos pactado. Cuando tú hablas así con ellos, obviamente tú le pondrás el sustantivo y el adjetivo distinto que se acomode más a tu lenguaje. Sin embargo, cuando hablamos así, mis queridos padres, esto demuestra más responsabilidad y confianza entre nosotros y entre ellos, con nosotros. Esto es bien importante.
La verdad es que cuando hacemos eso, no hombre, las cosas cambian y se transforman de una manera magnífica. Y bueno, pues ya saben, todo esto consta de una práctica constante en la introspección de nosotros como padres cada día. No dejes que todas las cosas que te van sucediendo en tu diario vivir como adulto te obstaculicen en esa relación con aquellos que están debajo de ti, que te están viendo, que te están observando, que te están, tanteando, que están tanteándole el agua a los tamales, como dicen. Entonces seamos proactivos, sepamos que somos unos buenos padres, que no por cometer errores ya nos tenemos que descalificar, sino que podemos reentender la historia y reentender el conocimiento que estamos aplicando con nuestros queridos hijos. Y bueno, mis queridos amigos, pues me da tanto gusto haberlos saludado. Ya saben que todos los límites no son un castigo, sino son una forma de proteger y guiar a cada uno de nuestros hijos. Ustedes ya saben que cuando establecemos con respeto y coherencia, en lugar de alejarnos, ya saben que nos acercamos más a ellos. No se trata, como ya saben también, de imponer, sino de acompañar y enseñarles a tomar buenas decisiones. Y saben que me gustaría agregar esta pequeña reflexión para que pueda esto ser todavía un poquito más fuerte, que pudiera ayudarte a consolidarte todavía mejor. Y pregúntate, o te pregunto, ¿cuáles de estas estrategias podrías aplicar con tu hijo esta semana, este día, este mes? Recuerda, y de verdad recuérdalo bien, que todos esos pequeños cambios que podamos hacer en el futuro, porque el futuro es, la hora que ya viene en camino, ese futuro puede generar una gran diferencia en la relación con ellos. ¿Qué te parece? Pues bueno, mis queridos amigos, ha sido un placer el poder estar aquí con ustedes a través de este segundo episodio de este podcast llamado Reentenderte. Si este episodio, ya sabes, te ha sido útil, te invito a suscribirte. Suscríbete a este podcast para no perderte los próximos episodios. Y ¿sabes qué? Me encantaría también conocer tu opinión. Déjame tu comentario y dime qué estrategias tú podrías poner en práctica. Ayúdame a compartir este contenido con otros padres que también puedan necesitarlo. Y ya sabes que también nos podríamos escuchar a través de leer los mensajes que cada uno de ustedes manden. Te recomiendo de verdad que no te desanimes, sobre todo en esos momentos difíciles. Que le eches ganas, que se note que estás vivo como papá, como mamá, porque ellos bien que lo necesitan. Y bueno, pues nos escuchamos. Me dará mucho gusto volvernos a escuchar en este próximo episodio de Reentenderte. Ha sido un placer saludarlos. Nos vemos y nos escuchamos a la próxima.